Hola, vamos a platicar sobre algunos aspectos pedagógicos para la docencia a distancia. Mi nombre es Margarita Ortega y soy docente en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León. Lo primero de lo que vamos a platicar es sobre los recursos docentes propios. Solamente quisiera hacer referencia a algo antes. Todos hemos tenido días malos en la docencia, seguro que sí. Pueden ser días en los que el grupo no se conecta con la clase o tú no te conectas con el grupo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué estoy haciendo aquí en medio de uno de esos días difíciles de docencia? Pero más que preguntártelo, lo importante es qué te contestaste a ti mismo o a ti misma. ¿Te acuerdas? Y si no te acuerdas, ¿puedes contestártelo ahora? Si la respuesta es positiva, te recomiendo que la mantengas en tu mente siempre al iniciar clases, porque esta actitud tuya los alumnos la van a percibir. Pero si tu respuesta es negativa, entonces te pregunto si crees que te sea posible replantear la respuesta. Estamos en medio de tiempos un poco complicados y no está de más tratar de ver el lado bueno del asunto o replantearnos por qué estamos dando clases y si estamos disfrutando el proceso. Otra pregunta. ¿La estructura controlada de la universidad consideras que es replicable a distancia? Si diste clases en primavera, justo cuando inició la contingencia sanitaria, podrás responderlo más fácil. También si diste clases en verano, la respuesta es no. Precisamente no es replicable en la estructura controlada de la universidad cuando damos clases a distancia, porque no son los mismos lugares ni siquiera donde estamos dando clases. En algunas oportunidades los alumnos pueden estar en un lugar aislado donde se pueden concentrar totalmente, pero no siempre pasa eso. Entonces, como no siempre pasa eso, es necesario volver a lo fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es identificar que es un proceso de intercambio de información y habilidades entre personas. La diferencia aquí está en que este intercambio se da de manera mediada con tecnologías. Un poco para entender más al respecto de este intercambio, César Coll generó un esquema constructivista que se llama el aula como contexto de enseñanza y aprendizaje. Lo podemos ver aquí. Para comprender esa interacción diferente entre personas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, César Coll creó el triángulo interactivo, donde se identifican tres aspectos fundamentales en este esquema que es constructivista. Los contenidos, que son básicamente pues, los contenidos de tu clase, lo que tú ya sabes al respecto de tu disciplina profesional y que es propiamente tal lo que te tiene dando clases a los alumnos. Están las actividades de aprendizaje de los alumnos que se dan de manera manifiesta y encubierta. Manifiesta porque las puedes ver, encubierta porque probablemente no las puedes ver y tiene que ver con esos momentos en los que los alumnos aprenden por sí mismos. Luego están las actividades educativas del profesor, las manifiestas y las encubiertas. Las manifiestas son aquellas que los alumnos pueden ver, las encubiertas son las que tú haces como circundocencia. Cuando este triángulo, cuando los elementos del triángulo se mueven, hablamos de que es una actividad conjunta discursiva de profesor y alumnos y de alumnos entre sí durante la realización de actividades y tareas escolares. ¿Dónde están las tecnologías? Pues en estas partes del triángulo. Algunas veces están más hacia el lado del profesor, otras más hacia el lado de los alumnos. Si nosotros requerimos una actividad conjunta que acerque a el profesor y a los alumnos, pues podríamos hablar de que se trata de un correo electrónico donde nos comunicamos con ellos para poder continuar con las gestiones de aprendizaje. O si nos dedicamos a observar cómo el profesor busca información y genera los contenidos para los alumnos, cuando está haciendo sus planeaciones, pues estamos hablando de este lado del triángulo,
donde el profesor está en contacto con los contenidos. Bueno, pues cuando integramos todos los aspectos del triángulo, hablamos de un proceso y resultados de aprendizaje. En estos días no tenemos un problema de contenidos, tenemos un problema en el que para la educación a distancia tenemos que salvar lo esencial. Personas que se reúnen para pensar, colaborar, compartir información y finalmente aprender. La pregunta es, ¿dónde debe establecerse el diálogo y cómo podemos establecerlo? Entonces tenemos que buscar los recursos tecnológicos que nos ayuden para llevar a cabo estas interacciones. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué o quién consideras que es él o la mejor para impartir la materia? Pues la respuesta eres tú y tus recursos propios. Mi pregunta es, ¿conoces tus recursos propios para ser el mejor docente de la materia? Pues te invito a revisar una situación que es la formación oculta. ¿Has oído de ella? Te explico. La formación oculta básicamente son las estrategias metodológicas y didácticas que se han ido experimentando a lo largo de la propia biografía, a partir de la infancia y que cuando se es profesor o profesora aparecen de forma inconsciente. Es decir, aprendimos a ser maestros basados en nuestra experiencia previa de cuando éramos más pequeños, de cuando estuvimos en la licenciatura o en la prepa o inclusive en el kinder. La manera en la que somos profesores proviene de los profesores que tuvimos, pero para que esa formación no esté oculta hay que hacerla consciente. Y esta es una de las maneras de darte cuenta que tú ya tienes muchas herramientas para ser un buen profesor de tu materia. Pregunta, ¿puedes tratar de recordar experiencias de enseñanza-aprendizaje de las que formaste parte y fueron significativas para ti? Te invito a que hagas una pausa en este video y hagas una lista de esas experiencias de enseñanza-aprendizaje que te dejaron marcadas. No importa de qué materia, ni tampoco importa de qué grado escolar. Y cuando termines de hacer tu lista, después pregúntate si es posible adaptarlas para la docencia a distancia. Yo te voy a poner un ejemplo mío para que puedas ver de qué manera puedes hacer el tuyo. Aquí te va. Mi ejemplo es de cuando yo estudiaba la licenciatura en comunicación. En la materia de promoción cultural, mi maestra Sandra Sapiain nos llevó a una visita guiada al Fórum Cultural Guanajuato con la coordinadora de comunicación social, cuyo nombre es Carla Trecoluna y estás viendo en la foto. Para nosotros fue muy relevante y en específico para mí, porque el Fórum Cultural en León apenas estaba comenzando, ni siquiera estaba terminado el Teatro del Bicentenario. Y para nosotros fue muy interesante ver cómo se hacía toda la gestión del Fórum Cultural, inclusive de los presupuestos, y cómo es que una persona que estudió comunicación pone en práctica su carrera en un entorno como el del Fórum Cultural. Después de reflexionar y recordar esta actividad que fue significativa, entonces hay que preguntarnos si es posible replicar la actividad a distancia. Mi respuesta es sí. ¿Cómo lo haría? Pues aquí es donde me tengo que poner creativo o creativa. Quizá lo primero que podría hacer sería llamar al Fórum Cultural Guanajuato, preguntar por Carla Trecoluna, quien todavía trabaja ahí, y hacerle una invitación a formar parte de una clase a distancia, quizá con una entrevista que pudiera ser sincrónica, o si no se puede, puedo yo misma generar las preguntas y utilizar incluso grabaciones de un audio de WhatsApp para escuchar lo que ella nos puede explicar. Inclusive también podría invitarla a grabar un video. Entonces, en tu lista, ponte a pensar cuáles de las experiencias significativas que apuntaste puedes adaptar para la actividad a distancia y además para tu materia. Revisando también cuáles son los recursos que ya tienes, vamos a echarle un ojo al modelo TPACK. Este modelo fue creado en la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos y es un acrónimo en inglés que en español sería conocimiento técnico pedagógico del contenido. ¿Qué es el TPACK? Pues son tipos de conocimientos que un docente necesita dominar
para integrar las TICs de una forma eficaz en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso no lo vamos a utilizar para revisar alguna experiencia previa que hayas tú realizado o que haya realizado otra persona. Más bien la vamos a usar para revisarnos nosotros mismos. Entonces, este gráfico que estás viendo del modelo TIPAC, vamos a darle una ojeada para poder revisarnos nosotros mismos. Lo que vemos en líneas punteadas, pues es el contexto o los muchos contextos en los cuales se dan las prácticas de enseñanza-aprendizaje a distancia o inclusive pueden ser en línea. El chiste es que son actividades de enseñanza-aprendizaje que están mediados por tecnología. Vamos a ver que el TIPAC tiene 3 círculos fundamentales. Está el círculo del conocimiento pedagógico, está el círculo del conocimiento de contenido y está el círculo del conocimiento tecnológico. Te los voy a explicar de uno por uno. Primero, el conocimiento pedagógico, que está aquí en amarillo. Se refiere al conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluyen, entre otros, los objetivos generales y específicos, criterios de evaluación, competencias, variables de organización, etc. Esta forma genérica de conocimiento se aplica a la comprensión de cómo aprenden los alumnos, cómo gestionar el aula, cómo planificar las lecciones y cómo evaluar a tus alumnos y alumnas. Básicamente es algo que tú ya sabes hacer porque tú sabes dar clases presenciales. Entonces, este aspecto fundamental ya lo tienes cubierto. Siempre se puede mejorar, pero al momento ya lo tienes cubierto. Luego está el conocimiento del contenido. Lo vemos aquí en azul. Básicamente es lo que tú debes conocer y dominar del tema que pretendes enseñar. Esto también ya lo tienes porque finalmente estudiaste una licenciatura y estás invitado a dar clases en licenciatura porque inclusive ese conocimiento que ya tenías lo llevaste al nivel de maestría. Es decir, tú dominas el tema, por eso se te invitó a dar clase. Estos dos aspectos ya los tienes cubiertos. Y luego nos falta este que aparece en un color lila, que es el conocimiento tecnológico. Alude al conocimiento sobre el uso de herramientas y recursos tecnológicos, incluyendo la comprensión general de cómo aplicarlos de una manera productiva al trabajo y vida cotidiano. El reconocimiento de que pueden facilitar o entorpecer la consecución de un objetivo y la capacidad de adaptarse y renovarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones. Es decir, hace falta identificar cuáles de nuestros conocimientos tecnológicos y de herramientas tecnológicas tenemos para hacernos más fácil las labores docentes a distancia o inclusive para entorpecerlas. Entonces, con este TIPAC, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes con los elementos principales del TIPAC? Échale un ojo a tus herramientas como docente y pregúntate si te hace falta alguna. Revisando el TIPAC y echando un ojo a nuestras propias habilidades, yo quiero que te preguntes cómo te sientes con los elementos principales del TIPAC. Es probable que no domines todos, pero necesitas apoyo con alguno en particular. Quizá en estos momentos, por estar dando clases a distancia o planeando clases a distancia, te hace falta conocimientos tecnológicos. Aquí lo importante es que te des cuenta que ya eres un docente con muchas herramientas, pero quizá te hacen falta algunas de corte tecnológico. Entonces, lo que tienes que hacer es pensar cómo, con tu contexto, que es el contexto actual de la contingencia sanitaria, puedes tú adquirir nuevos conocimientos tecnológicos que te funcionen para que tus conocimientos pedagógicos sean facilitados por la tecnología. En resumen, hay que volver a lo fundamental. El proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en el intercambio de información y habilidades entre las personas. Y en este caso, ese intercambio se está dando de manera mediada por tecnología, porque estamos hablando de una educación a distancia. Otro aspecto fundamental es que debemos renunciar a la estructura controlada de la universidad, ya que no es replicable a distancia. Así que habrá que ser creativos en ese aspecto. Y finalmente hay que reflexionar sobre los recursos propios para la docencia a distancia,
que es la formación oculta, es decir, esas experiencias de enseñanza-aprendizaje que fueron significativas para nosotros, hacerlas conscientes y adaptarlas a la distancia, y el conocimiento pedagógico de contenido y tecnológico que ya tenemos. Hasta aquí mi aportación.